Cuando se carece de la visión geriátrica, se puede tener la idea de que la diabetes, la obesidad y la desnutrición del adulto mayor pueden ser atendidas aproximadamente de la misma manera que los adultos más jóvenes, con las pertinentes adaptaciones a ciertas particularidades funcionales según cada caso. Diabetogenicidad de la edad. El factor de riesgo individual más importante para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 parece ser la edad. Mientras más años tenga un individuo, más probabilidades tendrá de convertirse en diabético. El envejecimiento se asocia con una serie de cambios que pueden favorecer el desarrollo de diabetes, tales como resistencia a la insulina y disminución de su secreción por el páncreas. La edad parece un determinante independiente para que la insulina endógena sea menos activa en el músculo, el hígado y el tejido adiposo, lo que se relaciona con la acumulación de grasa en el propio músculo y el hígado, con aumento de la grasa perivisceral, aún sin aumento de peso y con una reducción en la capacidad de fosforilación oxidativa mitocondrial. La intolerancia a la glucosa se ha identificado como un rasgo distintivo del envejecimiento. Los niveles de glucosa plasmática en ayuno aumentan 1 o 2 miligramos por decilitro por década a partir de los 30 años y los niveles de glucosa postprandial se incrementan unos 15 miligramos cada década. Además del aumento en la resistencia a la insulina, hay reducción de la secreción de insulina que va aparejada con la edad, particularmente de la primera fase de su liberación. Esto varía un tanto según la condición étnica, un poco más marcada en los hispanos. Obesidad, sobrepeso, desnutrición y sarcopenia. Con la obesidad y el sobrepeso ocurre un fenómeno parecido. Su frecuencia aumenta con la edad, pero ya en el anciano se observa una cierta disminución, que probablemente tiene que ver con los cambios que origina el envejecimiento en el metabolismo energético y la alimentación, a pesar de que aumenta el sedentarismo. La obesidad es considerada en general una enfermedad, un elemento de riesgo para otras enfermedades y un predictor de mortalidad. Sin embargo, a propósito de la obesidad del anciano, se ha hablado de la paradoja de la obesidad, en la que después de los 85 años, obesidad y sobrepeso se convierten en protectores, en tanto que se asocian con menor mortalidad, lo cual no ocurre en edades menores, en las que hay una clara correlación entre el índice de masa corporal y otros indicadores y el riesgo de muerte. Las estrategias para lograr reducción de peso en los ancianos tienen que manejarse con mucho cuidado, en parte por la hipótesis de la paradoja a la que se aludió líneas arriba, pero sobre todo por el riesgo de que la reducción de peso se alcance a expensas de reducir la masa muscular, por lo que siempre los cambios en la alimentación tienen que acompañarse de ejercicio. La edad por sí misma se asocia con una disminución de la masa y la fuerza muscular, con una pérdida aproximada de 3 kilogramos de masa magra por década a partir de los 50 años, lo que no necesariamente significa reducción de peso. La pérdida de peso, intencional o no, o sea, si un anciano baja de peso proponiéndoselo o no, se asocia con una mayor mortalidad. En los que siempre han sido delgados, el relativamente bajo peso resulta protector. Los cambios en el peso se asocian con fragilidad, deficiencia de micronutrientes, aumento de admisiones hospitalarias, caídas, retraso en la recuperación de lesiones y mortalidad. Por otro lado, dependiendo de la población que se estudie,
hasta 70% de los ancianos que ingresan a un centro gerontológico tienen desnutrición, dependiendo desde luego de su grado de autonomía y del apoyo social con que cuenten. Pero la fisiología geriátrica no parece apoyar suficientemente la nutrición apropiada. En la ENSANUD, la desnutrición afectó a 4% de los hombres mayores de 80 años y 5.2% de las mujeres. Las condiciones para la regulación energética en el adulto mayor son diferentes a las de los jóvenes, al igual que el funcionamiento del aparato digestivo y del resto del organismo. Los adultos mayores pierden la capacidad de regular con precisión su ingesta energética. Suelen sufrir reducciones en el gusto y el olfato y tener cambios en los mediadores hormonales de regulación energética. Las limitaciones para la masticación o alteraciones del aparato dental propician una selección diferente de los alimentos. Las papilas gustativas se aplanan y disminuyen, de modo que el sabor cambia. El esófago muestra contracciones repetitivas y asincrónicas que interfieren con la deglución de ciertos alimentos. La mucosa gástrica se adelgaza y al elevarse el pH disminuye la absorción de calcio y hierro. En algunos adultos mayores baja la producción de factor intrínseco, con lo que se propicia la anemia por deficiencia de vitamina B12 y la velocidad del movimiento peristáltico se lentifica y las vellosidades intestinales tienden a aplanarse, de tal modo que la absorción de alimentos y medicamentos puede verse alterada. El gasto energético también disminuye en el adulto mayor en la medida en que se reduce la actividad física y el metabolismo basal, al igual que se limita la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades. Todo esto genera una mayor susceptibilidad al desbalance energético, tanto positivo como negativo. El manejo de la diabetes del anciano, igual que la de los adultos más jóvenes, aunque hay cierta controversia, muchos indicios señalan que no todos los preceptos que se manejan en la atención de pacientes diabéticos en general son aplicables sin adaptación a la diabetes geriátrica, sino que esta tiene sus peculiaridades, que serán las que se destaquen en este escrito. Sin que sea una regla invariable, la severidad de la diabetes correlaciona con la edad de inicio, de tal manera que es más grave en los niños y menos en los ancianos, aunque hay diabetes tipo 1 en el anciano y la frecuencia de anticuerpos anti-islotes es más frecuente que en adultos no ancianos. Por ello, la mitad de los ancianos nunca se entera de que tiene la enfermedad. No obstante, algunos pacientes debutan con confusión, incontinencia o ceguera. Entre las razones por las que la diabetes puede transcurrir inadvertida en el anciano, a más de las limitaciones en la percepción de los síntomas, es que con la edad tiende a disminuir la sed, y por ello los diabéticos ancianos a veces no tienen polidipsia y poliuria. Por ello mismo es más frecuente la deshidratación, no restauran su déficit. Además, el umbral renal para la glucosa aumenta con la edad. Por ello, muchos diabéticos ancianos no tienen glucosuria. En todo caso, este es un mal indicador tanto para el diagnóstico como para el control. Hay ciertos síndromes que son más comunes en el diabético anciano: periartrosis dolorosa del hombro, amiotrofia diabética, caquexia diabética neuropática, dermopatía diabética, depresión, ansiedad y amnesia, neuropatía autonómica, necrosis papilar, osteoporosis, otitis externa y fascitis negra. Toda la medicación antidiabética se suele partir de una dosis inicial convencional y se va ajustando por titulación con los límites de la dosis máxima, que no la hay, por cierto, para la insulina, pero sí para los antidiabéticos orales,
y de los efectos colaterales y adversos. Cuando no queda más remedio que usar medicamentos, la metformina parece ser la más apropiada como terapia inicial, mejor indicada en pacientes obesos, igual que en los sujetos más jóvenes. Pero hay pacientes en los que esta no es una buena alternativa, como los intolerantes a la metformina, los diabéticos frágiles, anoréxicos, deshidratados, con insuficiencia renal, hepática o cardíaca, en los que se requiere utilizar otros fármacos. En este caso puede usarse glipizida, que es una, el nombre comercial es Minodiac, que es una sulfonilurea de acción corta, o gliclazida, que es el diamicrón. Las sulfonilureas de larga duración, como la clorpropamida, tienen un mayor riesgo de hipoglucemia en el adulto mayor, y sobre todo si la función renal ya no es óptima. En general no se recomienda usar hipoglucemiantes de acción prolongada. Si las metas no se alcanzan con un solo agente, deben evaluarse las causas contribuyentes, tales como falta de apego, efectos colaterales o falta de entendimiento del plan terapéutico. Las reglas para un segundo agente son similares a las que se usan en pacientes más jóvenes. Hay que tomar en cuenta que existen cambios en la farmacocinética de la insulina y de la medicación oral. No hay mucha experiencia con el uso de inhibidores de la DPP-4 y exenatida en ancianos, pero los primeros alcanzan concentraciones séricas más altas en los ancianos que en individuos más jóvenes. La frecuencia de efectos colaterales limita el uso de inhibidores de la alfa-glucosidasa, es un inhibidor de la absorción de la glucosa, absorción intestinal. Las tiazolonidrenonas tienen riesgo en caso de insuficiencia cardíaca. Como quiera, y tal vez una de las recomendaciones es que el uso de la insulina con cuidado es más versátil que el de otros fármacos, siempre y cuando se pueda asegurar la adherencia terapéutica. Se recomienda prescribir aspirina a dosis bajas, a menos que esté contraindicada, estatina, a menos que el colesterol sea menor de 152, mantener la tensión arterial alrededor de 140-80, realizar mediciones de hemoglobina glicada cada 6 meses y llevar una vigilancia cercana sobre posibles interacciones medicamentosas que se multiplican conforme aumenta el número de fármacos utilizados. Epílogo. El adulto mayor tiene peculiaridades que lo conforman como un paciente diferente. En particular, es muy susceptible a los trastornos de la nutrición con base en su labilidad energética, en tanto que los pacientes diabéticos requieren que los médicos tengan una visión distinta de la que se tiene de la de otros grupos de edad. Ejemplos de estos síndromes geriátricos son la sarcopenia, la obesidad sarcopénica, la expresión sintomática de la diabetes y sus complicaciones y secuelas, las variadas manifestaciones de la neuropatía diabética, la labilidad para la hipoglucemia, los riesgos ampliados que ésta representa y el especial abordaje terapéutico.